¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Perfiles, el espacio de Habemos Litere. Hoy tenemos la grata presencia de César Luis Ledesma, uno de los autores del libro Liberación a través de la destrucción. Recuerdan que hace unos días publicamos la entrevista con Gabriela Esquipacase, que es una de las compiladoras, junto, ¿no? junto con Ekaterina Kagan, que también va a ser una de nuestras invitadas en la siguiente edición, pero hoy queríamos justamente conversar con César Ruiz Ledesma, ¿no? Quien tiene una colaboración importante en este libro. César, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte allí. Hola Daniel, estoy muy bien y gracias por la invitación y contento de poder conversar de literatura o sobre literatura esta mañana acá en el programa. Muy bien, muchas gracias. Ujú. Para quienes no te conocen, voy a dar algunos alcances de tu biografía, si me lo permites. Sí. César ha publicado los libros de narrativa Estación Perdida y otros relatos. Aquino Quiroga en el Laberinto, Las Confesiones de un Dante y la colección de poemas Escribir es como el agua en el 2023. Estudió Derecho y Literatura Hispánica en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se graduó con la tesis Un realismo mágico contestatario en las tres mitades de Inom Moxon y tiene una maestría en escritura creativa de la Universidad de Texas en El Paso. Actualmente está cursando un doctorado en literatura hispánica en la Universidad de Pittsburgh sobre la obra de Manuel Escorza. Ha colaborado en revistas literarias en México, Perú y Estados Unidos con artículos, reseñas y traducciones, además de haber participado en conferencias de literatura. Publica ensayos breves sobre poesía, cine y política en su blog Cuadernos en Octava. Bien, Ujú. justo que hablando también de tu trayectoria académica, que es de por sí es muy, muy interesante, eh, cuéntanos brevemente en qué momento de tu vida llegó esta invitación de Katrina Kagan y Gabriela Schepacase a participar en la producción del libro. Sí, bueno, primero una pequeñísima aclaración. Ya actualizando mi hoja de vida, ya el año pasado ya me defendí mi tesis, saqué Ah, mi qué bueno. doctorado, ya soy doctor, pero después todo está vigente muy bien. Y bueno, yendo a la pregunta, bueno, con Gabriela estudiamos el doctorado en letras en la Universidad de Pittsburgh. Entonces yo la conocí ahí y llevamos clases en común, llevamos clases juntos y pues conocí un poco su trabajo y ella conoció un poco el mío, entonces me invitó a participar en esta antología, ¿no? Después me comuniqué con Ekaterina por correo, no tengo el gusto de conocerla personalmente, espero sea más adelante, pero digamos que fue a través de Gabriela que ella conocía un poco mi trabajo y yo también conocía el de ella, que digamos que fui seleccionado, convocado para la antología, ¿no? Así que más Claro, o menos fue así. muy bien. Ujú. ¿Y cuáles fueron tus motivaciones para aceptar integrar este grupo de autores? Eh, ¿Qué expectativas digamos, o qué ideas te vino a la mente cuando justo plantearon ese tema, ¿no? ¿Qué expectativas tenías una vez terminada la obra? Bueno, cuando hablé con Gabriela y también con Ekaterina por correo, Ujú, ellas me dieron a entender que lo que estaban, querían hacer una antología diferente, algo dentro del académico, pero digamos algo nuevo, algo distinto, ¿no? Entonces, ujú, esto de la liberación a través de la destrucción iba con mi tema, que digamos podía vincularse al tema de mi tesis, que es yo, bueno, hice mi tesis, me gradué como doctor sobre un trabajo sobre la pentalogía de Manuel Escorza, ¿no? ujú. Entonces, por ahí iba el tema, porque yo estaba planteando algo diferente en mi tesis sobre Escorza. A Ya, Escorza
siempre se lo ha estudiado como un autor indigenista, pero yo tenía una propuesta diferente, que más que indigenista, podríamos hablar de andinista, ¿no? Y cuando decimos andinista es que Scorza no repetía los clichés o estereotipos del indigenismo sobre el indio, sino que Scorza, digamos que lo descifraba o te da un testimonio, una literatura, una creación directa desde la perspectiva de los Andes, ¿no? Entonces, esa ha sido mi tesis y vi que encajaba con el destino, con lo que buscaba la antología. Entonces, me interesó mucho que sea algo diferente porque yo estoy haciendo digamos, quiero hacer algo distinto también con Scorza. Y hay Claro. bastante por la temática, ¿no? De Scorza, de las novelas, hay bastante destrucción y búsqueda de liberación. Entonces, por ahí coincidimos y digamos que teníamos, aunque tratamos temas distintos, cada autor tiene un tema diferente. Creo que en común esa temática nos unía a todos y por eso fue posible la Claro. antología. Justo lo que yo le preguntaba Ujú, también en la entrevista anterior que tuvimos con Gabriela, si es que había sido ujú, una feliz coincidencia o si es que ya sabía, si la dinámica había sido darles un tema que podría haber sido nuevo, ¿no? Me dijo, no ujú, tanto así, que creo que tenía un poquito de los dos, pero más ha sido una grata coincidencia. Bueno, y ujú, justamente lo que está diciendo eh, corrobora lo dicho, ¿no? Y ujú. hablando precisamente de tu aporte en ese libro, ¿sí? El título del capítulo que nos ofreces es, como tú ya bien mencionabas, Andinismo, Andinismo y Rebelión, la Ujú. historia de Garabombo el Invisible, de Manuel Escorza. ¿Qué elementos valiosos desde el aspecto literario rescatarías tú de esta obra de Escorza? Bueno, en primer lugar, hay que recordar que la pentalogía de Scorza, ¿no? Scorza escribió 6 novelas y las 5 primeras que publicó, desde Redoble por Rancas hasta La tumba del relámpago, tratan sobre la resistencia, rebelión y masacre de las comunidades campesinas en la Sierra Central del Perú, ¿no? Entonces, trata sobre eso, pero él lo maneja de una manera diferente y es por eso que yo considero que ya no es indigenista o hay que estudiarlo de otra manera, ¿no? Digamos que el aporte especial de Scorza en la novela es que, bueno, al final de la novela, nuevamente las fuerzas del ejército viene de Lima a la sierra para expulsar a los comuneros que habían tomado las tierras, ¿no? Entonces, que estaban recuperando sus tierras. Recordemos que era una época antes de la reforma agraria, ¿no? Las novelas de Scorza se ambientan finales de los 50 y durante la década de los 60. Entonces, Ya. estamos hablando de un tiempo donde el Perú todavía tenía una economía básicamente feudal, o buena parte de ella era así, ¿no? Estaban las Ujú. haciendas con miles de hectáreas que le pertenecían al hacendado y no solamente las tierras, sino también la vida de la gente que estaba ahí. Entonces, digamos que es el tiempo antes de la reforma agraria. Y estas comunidades habían tomado las tierras que en un principio les pertenecían a ellos, ¿no? Bueno, eso es también todo un estudio. Pero entonces, bueno, viene el ejército y los viene a expulsar, mejor dicho, a masacrar, ¿no? Los viene a expulsar de la hacienda que ellos habían tomado, que estaban recuperando. Y bueno, algo que me llamó mucho la atención es que al final del libro, y que va a sonar un poco, tal vez un poco fantasioso o exagerado, pero es que los caballos, los animales tienen un protagonismo en la historia, que no es meramente ornamental, sino que jalan los hilos de la trama, de la novela, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Ujú. los caballos? Que pueden hablar. Ya. Entonces, pueden hablar y se suman al lado de las comunidades campesinas en su lucha por recuperar las tierras. Entonces, hay que ser un buen escritor para que esa escena no sea una caricatura, ¿no? No Claro. sea simplemente fantasioso o impostado, ¿no? Y Scorza lo logra, ¿no? Lo logra, ¿y cómo es que logra eso? Porque precisamente él trae la filosofía andina, ¿no? Que en los Andes, a diferencia de los que vivimos en la ciudad, el hombre no tiene una superioridad antropomorfa sobre los
sobre antropocéntrica, digamos, porque hay muchas palabras para definir eso, sobre los animales por sí, sino que en la sierra, en los Andes, en ese Andes que construye Scorza, los animales son como, hay como una hermandad entre el hombre y los animales, ¿no? Es por eso que los animales son tratados con respeto, con igualdad. Y es por eso que los caballos, digamos que pueden hablar, se comunican con un personaje, pueden hablar y se unen a la causa, ¿no? Entonces, es muy difícil lograr una escena que no sea impostada o falsa, sino que de verdad sea orgánica y funcione, ¿no? Y yo creo que estoy convencido que Scorza lo logra. Entonces, este, este poder parlante que tienen los caballos es una construcción, una literatura original, y eso fue lo que más me llamó a mí la atención, entre otras muchas cosas, porque el protagonista de la historia es invisible también, ¿no? Hay un juego con una figura literaria y con la realidad, pero lo que más me llamó la atención, honestamente, fue los caballos y cómo Scorza describe el cementerio de caballos. O sea, estamos acostumbrados a que el sufrimiento animal sea tal vez menor, pero en este caso, la manera en que lo describes, pues nos solidarizamos con todo eso, la muerte de animales y de humanos. Los animales forman parte importante de la cosmovisión Ujú, andina. ujú, Y este hecho de recurrir a la personificación, como dices tú, lo hace de una manera tal que no parece pues una caricatura, sino parte, digamos, de la participación de personajes que tienen un rol que cumplir. Entonces, ujú, Scorsese es consciente de eso, pero digamos, para que nosotros también nos adentremos, trabaja la narración de una manera tal que no nos damos cuenta y ya estamos asumiendo que los ujú. personajes sí, ¿no? Los personajes sí hablan. Exacto. Y, digamos, tienen una postura inclusive al respecto, ¿no? Y es más, eh, creo haber leído ahí que participan por ahí, ¿no? Los dos perritos, ¿no? Ah, sí, Que Hueso y sirven hoy día, Pellejo. ¿no? ¿No? Sí, Este Hueso y hueso viejo. Pellejo. Ujú, Claro, entonces el corso también no sí. es ajeno al contexto literario que lo rodea e inserta, me imagino con mucho respeto, obviamente, ¿no? Los Ujú, personajes que pertenecen a ujú, una obra, ¿no? Que no es de su autoría. Pero en general, sí, estoy de acuerdo contigo justo en ese sentido, ¿no? Que hay que ser ujú, realmente un escritor, digamos, con bastante dominio, ¿no? De la comunicación literaria para llegar a ese punto. entiendo. Ocupándonos ahora más del contenido, ¿cuál es el aporte fresco que puede dar la historia de Garambombo? Aunque ya lo has ido deslizando Ujú, en el percurso de tu respuesta, pero igual, quería hacerte ya la pregunta, ujú, ¿no? El aporte para comprender estos desencuentros entre las comunidades campesinas y los representantes de los diferentes gobiernos nacionales o regionales, eh, atendiendo al hecho de que ellos han postergado la debida atención a la resolución de sus problemas, ¿no? Ya en cuanto al contenido, en cuanto ya a la trama misma, que lógicamente no está tan desvinculada de la forma, sino que ¿no? Está en conjunto, ujú. van de la mano, pero igual hagamos un esfuerzo por hacer el deslinde, mi estimado César. Sí, sí, claro. Bueno, algo rápidamente que se me olvidó mencionar, que está vinculado con esta nueva pregunta, es que también Scorza, él, en esa novela, en Garabamble Invisible, aparece dioses y hombres de Huarochirí, ¿no? El manuscrito de Huarochirí, y hay una cita textual a una página del manuscrito en Garabamble el Invisible, ¿no? Entonces, y que por esas fechas fue traducido del quechua al español por Arguedas. Entonces, ahí hay como un vínculo y demuestra que Scorza había leído todo lo que podía sobre andinismo para justamente hacer eso distinto en su novela, ¿no? Bueno, aterrizando un poco más en la siguiente pregunta, yo creo que más allá de los conflictos que se narran en la pentalogía de Scorza en Garabombe el Invisible, que demuestran pues que el Estado peruano, digamos, por decirlo de una manera amable, no ha podido atender todos los pedidos de sus ciudadanos que están en el territorio delimitado que es Perú, ¿no? Entonces, Ujú.
Scorza es un testimonio, bueno, no diré un testimonio, pero su literatura pues nos remonta a esa época y para mí sí, sigue siendo un autor muy actual, contemporáneo, alguien que descifró la historia peruana y descifró el país que es el Perú, porque, por ejemplo, a raíz de las matanzas que hubo hace 2, 3 años en este gobierno, se lo estuvo citando bastante Scorza, porque Scorza fue el que dijo, en la sierra peruana hay 5 estaciones, verano, primavera, otoño, invierno y masacre, ¿no? Entonces, digamos, Scorza se dio cuenta que esta historia es cíclica y y que infelizmente sigue ocurriendo. Mm, Y para ahí nomás, para empezar con eso, ya Scorza, digamos que pone los puntos sobre las íes y descifra lo que es el Perú, ¿no? Para poder vaticinar lo que va a ocurrir después. Scorza ha muerto en el año 83, en un accidente, en el famoso accidente aéreo donde murieron muchos intelectuales y artistas latinoamericanos, ¿no? Como Ángel Rama, Jorge Iván Goicoechea, ¿no? En ese vuelo de Avianca en España, ¿no? Que se estrelló. Bueno, entonces, eh, estos temas, esta desatención y este incluso maltrato del Estado oficial peruano contra la gente de la sierra, contra los Andes, ¿no? Porque basta uno ver en Lima que se ha desarrollado muchas cosas, pero uno se va a la sierra y todavía hay muchas cosas por hacer y mucha desatención, ¿no? Entonces, estos conflictos sociales que se ven en la literatura de Scorza trascienden el tiempo y nos aterrizan a lo que es el Perú actual, ¿no? Que lamentablemente sigue esta lucha de, de las provincias contra el Estado oficial por querer, por hacer que la justicia alcance para todos, ¿no? Entonces, eso sería para mí una prueba, ¿no? Y de que la literatura de Scorza está muy actual y que Scorza como figura política incluso, porque él también tentó en algún momento ser político, ¿no? Está presente, ¿no? Sí, sigue vigente, está actual. no solo la justicia, sino también va de la mano eh, con el desarrollo económico, ¿no? El Claro. desarrollo social, cultural. Se ha cuestionado, obviamente, cómo es que hay un temor natural y lógico, ¿no? Porque hay un temor grande porque rebrote el terrorismo, pero la gente hasta ahora creo que nos gobiernan, no se dan cuenta que si no, digamos, establecen las condiciones de salud, de bienestar básicos, digamos, el sentido de querer aunarse a quien le brinde protección falsa, al final, este, o quien le brinde ayuda, ¿no? Esa ayuda ilusoria, ¿no? Ujú, Y ese como dicen, lavado de cerebro, ¿no? Hay de ujú, verdad tanta necesidad en el Perú actualmente que la gente a veces no sabe, la gente pobre de nuestro país no sabe a dónde recurrir. Y lamentablemente cuando está desatendida, ¿no? Bueno, pues van donde les ofrecen ayuda porque en realidad necesitan sobrevivir. Y ahí está, hay gente que obviamente con muy malas intenciones ha aprovechado de la población y bueno, digamos, y como dices tú, este problema es crónico, ¿no? ujú, Yo en mis 53 años de vida todavía me sorprendo cómo es que hay personas que, digamos, simpatizan con ciertas ideologías que sabemos que le han hecho mucho daño al país. Pero mira que te estoy hablando ujú, de finales desde los 70 hasta, ¿no? Hasta la actualidad. Entonces, ujú, uno dice, ¡ay, qué barbaridad! El peruano no escarmienta. El peruano no escarmienta porque en realidad no se trabaja bien para todos, ¿no? No, ujú. las medidas no son para todos. Claro. Exacto, exacto. Exacto, Yo creo- todo lo que hemos visto en la historia es que esta desatención, este maltrato en algún momento encuentran una válvula de escape y ocurren esas atrocidades que ya hemos vivido, ¿no? Y bueno, l- digamos que la historia oficial todavía tiene, o mejor dicho, la oficialidad del gobierno, el Estado peruano, tiene muchas cosas que atender y que sigue desatendida, ¿no? Y mientras está desatendida, se pueden ir gestando cosas horribles en el futuro, ¿no? Y bueno, bueno, eso más, eso
digamos que rescatando una especie de, una conclusión tal vez un poco ya más metafísica sobre la obra de Scorza, pero por ahí va, ¿no? Y un poco como que también nos estás contestando la pregunta que justamente te pensaba hacer sobre la reflexión final, y en realidad ahí está, Ujú, justamente, ¿no? Ahí está esa ujú. reflexión final sobre el capítulo de este libro eh, cuando vemos pues que hay tanto, como decía ahí, ¿no? Un intelectual nuestro, hay tanto por hacer, ¿no? Tu opinión en líneas generales sobre el libro mismo, me gustaría, digamos, conocerla, ¿no? Liberación a través de la destrucción, de una manera global. ¿Cuál crees tú que también es un aporte para nuestros lectores, ¿no? Para nuestra comunidad de lectores? ¿Qué nos podrías decir tú acerca justamente de la publicación en la que has participado, ¿no? Sí, y bueno, en primer lugar estoy muy, muy contento de aparecer en la antología, porque como digo, son trabajos desde la academia, por decirlo de algún modo, pero que intentan hacer algo diferente, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de Gabriela, que este tema de seres diferentes, eh, brujas, fantasmas, ¿no? Que aparecen, que están en el imaginario popular, obviamente, y están en la literatura, pero a veces que no son tomados tan en cuenta muy seriamente por, digamos, la academia, ¿no? Entonces ha pasado un poco desapercibido. Hay grandes autores, ¿no? Desde Edgar Allan Poe hasta Lovecraft, por ejemplo, que han escrito precisamente sobre eso de una Ujú. manera profesional y trascendental, ¿no? Claro. Entonces, esta antología es algo diferente, ¿no? Y también con mi aporte desde el punto de vista de Scorza, con los caballos que pueden hablar, que pueden ser, digamos que seres tan iguales como el hombre, ¿no? Ese es mi aporte, digamos, y en general ese es el espíritu, la conciencia de todos los que están en, en la antología, ¿no? Entonces, es una antología que obviamente recomiendo, que está escrito por diferentes autores con diferentes puntos de vista, pero todos siempre apuntando hacia, hacia ese norte, ¿no? Hay que hacer visible esa preocupación, como hay que hacer Exacto. visibles también, ¿no? A aquellos peruanos a quienes se les han negado, como decías tú, digamos, la justicia, ¿no? Se les han Ujú. negado oportunidades para mostrarse, y también al medio natural, quieran o no, eh, eh, parece que los derechos ambientales, no digo todas, sino que algunas empresas, y sobre todo un tema que está actualmente, ¿no? En boga, las empresas que solamente piensan lucrar, no ven más allá, ¿no? Como Exacto, se dice exacto, críticamente, ¿no? No ven más allá de sus narices, ¿no? Que exacto, con tal de exacto, ganar dinero, o sea, destrozan el medio ambiente. Ahí exacto, sí, yo creo que con esas empresas sí debe, digamos, pesar todo la ley, ¿no? Y, exacto. y bueno, ¿no? Eh, Sí, no, totalmente, hacerlo más palpable. sí, no, totalmente de acuerdo, Daniel. Por ejemplo, en las novelas de Scorza era acabar con el feudalismo era algo elemental que ya muchos intelectuales, incluyendo Mariátegui, ¿no? Hace 40 años antes de los años 30 ya venía siendo una necesidad. Incluso el presidente de Estados Unidos también, ¿no? Tenía los ojos puestos en Sudamérica y en el feudalismo porque tenía temor de que una revolución como la cubana se pudiera expandir. Pero yo, por ejemplo, le escuché decir a Hugo Neira, el intelectual, ¿no? Que si Velasco no hacía la reforma agraria, posiblemente Sendero Luminoso ganaba la guerra, ¿no? O sea, la gente estaba necesitada de justicia y de acabar con este régimen prácticamente medieval, ¿no? Y menos mal que se aplicó, no se hizo bien, fallaron muchas cosas, todo las críticas que podamos hacer, pero yo creo que sí significó una válvula de escape, ¿no? Para toda esta gente que no quiero pensar qué hubiera pasado si llegaba, pues, Sendero Luminoso se expandía en un Perú completamente feudal. Estaríamos hablando de otras consecuencias y resultados, pienso,
Bueno, sí, y al final es por lo que tú dices, ¿no? Por el tema de hacer dinero, acumular riquezas, no se veían que esto era una necesidad urgente para avanzar como país, ¿no? Para que se atiendan los reclamos de más personas y bueno, y es algo que ya se habían hecho en otros países, ¿no? Por ejemplo, acá en Estados Unidos. Ya era algo, Estados Unidos nació acabando el feudalismo. Era algo que el Perú estaba atrasado en ese sentido, ¿no? Pero bueno, sí, coincido contigo, Daniel, de que era, era una necesidad que tal vez, que de todas maneras iba contra el interés de los intereses de una clase, pero que necesitábamos para crecer como país, definitivamente. En líneas generales, entonces, quiero felicitarte, estimado César, por tu aporte en este libro. Eh, lo Gracias. hemos promocionado justamente en redes, pero ya el video seguramente que se va a hacer ya conocido dentro de pocos días. Me despido entonces en lo que es de mi parte, agradeciéndote nuevamente por la entrevista. Ya será para una próxima oportunidad. Gracias, Daniel. Hasta la próxima.